Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre poderoso, Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor, a los hombres que aman al Señor, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse, pasamos a la liturgia de la palabra. El gran testimonio de que Jesucristo ha resucitado son las comunidades de sus discípulos, que llenas de fe en Él, vivían todos los días y compartían todo lo que tenían según la necesidad de cada uno, y así experimentaban la paz que Él les regala. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Todos eran muy bien vistos. Ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, tierras o casas, las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sean nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya,
Como nos recuerda Juan en su carta, la fe en Jesucristo nos lleva al amor a Dios, cumpliendo sus mandamientos y a vencer la maldad de este mundo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo resucitado se hace presente entre los suyos, ofreciendo la paz que solo Él puede dar. También a nosotros se nos hace presente en medio de nuestras comunidades, por medio de la palabra y de la Eucaristía, para que creyendo demos testimonios de Él en medio del mundo. Les invito a ponerse de pie para que podamos aclamar con mucha alegría la proclamación del Santo Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor, paz a vosotros, dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primer día de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también lo envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos, la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no creo. A los 8 días estaba otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús y estando cerradas las puertas, se puso en medio y le dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no sea incrédulos, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús les dijo: porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que creen sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan nueva vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse para que podamos participar escuchando ahora la homilía. Queridos hermanos y hermanas, hoy es el segundo domingo de Pascua y este domingo se llama Domingo de la Divina Misericordia. Se puede llamar también Domingo de Tomás. Tenemos que destacar que la muerte de Jesús había traído una decepción y una tristeza en el corazón de sus discípulos. Y yo creo que es lo mismo que nos atraviesa cuando tenemos a algún familiar fallecido. Nos desesperamos y nos decimos que fulano se ha ido y no lo vamos a ver más nunca en esta tierra. Y eso no se trata de algún viaje y que después de un cierto tiempo ese fulano regresará. Hablando de esa manera, entonces podemos entender mejor la situación de los discípulos de Jesús con la muerte de Jesús. Además, en Jesús habían puesto toda su esperanza. Pero ahora, Jesús al morir, ¿qué es lo que se va a pasar con ellos? Mataron al Maestro. ¿Qué será la parte de muerte que les tocaría? Por eso los discípulos de Jesús se escondieron por miedo a los judíos, una situación sumamente difícil para ellos. Tenían todas las puertas trancadas y Jesús resucitado se les apareció vencedor de la muerte. El primer regalo del resucitado es la paz. La paz a ustedes, paz en la tormenta interior, paz en la guerra, paz en medio de la desolación. Queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús se pone en el medio de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, y nos está invitando a la paz, a cultivar la paz en nuestros corazones, paz en tu hogar, paz en tu trabajo, paz en tu negocio. Pero esa paz tiene que ser el fruto de esfuerzos nuestros para romper muros, para romper murallas mentales y ideológicas que nos aíslan más y más los unos con los otros. La paz que Jesús nos regala no es de la misma manera como el mundo la entiende. Ustedes saben que el mundo, para hallar la paz,
empiezan los seres humanos a pelearse, a matarse, a hacer guerras, lo que engendra más conflictos, más muertos, más sufrimientos, más dolor en la familia, creando más viudas, más huérfanos, más divisiones. Y si leemos la historia de la humanidad, la guerra nunca ha sido solución a los conflictos en el mundo. Algunos países que tienen, por ejemplo, fronteras terrestres con otros, por ser odiosos, quieren erigir muros. Pues podemos decir que el tiempo actual no es para construir muros, sino construir puentes y caminos vecindales para ir encontrándonos con el hermano, con el herido, con el pobre, con el enfermo. Es la dinámica de la primera lectura. La primera comunidad cristiana ponía todo en común, celebrando, rezando, manifestando su fe en el Señor. Nos damos cuenta que el cerebro humano funcionaría al revés, porque vamos caminando muchos siglos para atrás hacia la deshumanización. Sin embargo, el ser humano ha de progresar en fraternidad, en hermandad, a no dejarse encerrar por el miedo, a descubrir al otro no como enemigo, sino como hermano y hermana. Jesús resucitado, y mientras que Él estaba resucitado, sus discípulos yacían todavía en la tumba del miedo, en el sepulcro de la pereza y de la angustia. Al ponerse en medio de sus discípulos, Jesús está atrayendo a toda la humanidad centrada en Él hacia Él mismo para levantarse y echarse a andar, a ponerse a la obra. Cuando Jesús dice a sus discípulos, como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Reciban el Espíritu, cojan fuerza y ánimo. Y eso es el nuevo nacimiento por el Espíritu que nos recuerda cómo Dios ha creado el mundo al principio de la creación. Exhaló su aliento sobre el barro que no tenía vida. Se volvió un ser humano, pero un ser humano llamado a crecer no solamente en la materia, sino en la fe, en la esperanza y la caridad. Este domingo se llama Domingo de Tomás, pues Tomás crecía en la razón, pero no en la fe y la esperanza. A Tomás le faltaba lo que llamaríamos la madurez espiritual, la madurez en la fe. Dice Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. Entonces Tomás va a pasar de un ser dudoso a la certidumbre, de la incredulidad a la fe, cuando Jesús le invitó a la evidencia. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Y Tomás se elevó entonces más alto de sí mismo al contacto de este misterio tan grande, en la contemplación, cuando exclamó: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Frente a ese misterio inmenso, el ser humano no tendrá más cosas, más nada que hacer, ponerse de rodilla para adorar, para alabar al Señor. Pues mientras que Tomás estaba invitado a tocar las heridas de Jesús, los agujeros, pero la verdad es que fue él, Tomás, que había sido tocado por la ternura, por la compasión de Jesús hacia él. Fueron las heridas de Tomás y los huecos existenciales de su vida que fueron tocados y llenados por la bondad de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos llamados al crecimiento en la fe, a vivir la inmensidad del misterio que celebramos. En cada Eucaristía nos hundimos en la misericordia de Dios, un Dios que mira nuestra miseria, nuestras penas, nuestros problemas, un Dios que nos saca del lodo del pecado y nos acoge en su regazo de gracia, de su perdón y de su compasión. Estamos llamados a hundirnos en el misterio, a hacer uno, a hacernos unos con Jesús. Pidamos a Dios que la resurrección de Cristo nos ayude a salir de nuestros miedos que nos paralizan. El miedo por la pandemia, por coronavirus, las enfermedades, el miedo al otro, el aislamiento, la distanciación social, el encerramiento, para echar adelante hacia el crecimiento en la fe en Cristo, Cristo resucitado, vencedor. Que así sea. Les invito a ponerse de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, llenos de regocijo con el Señor resucitado, presentemos nuestras súplicas al Padre diciéndole: Padre, aumenta nuestra fe.
Padre, aumenta nuestra fe. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, los obispos, presbíteros, diáconos, laicos y laicas, para que llenos de fe en Jesús resucitado, sean portadores de su paz y sean testimonio vivo del amor y la unidad, para que el mundo crea. Oremos al Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Por los gobernantes del mundo entero, especialmente el nuestro, para que en un mundo globalizado sean promotores de paz y la vida comunitaria, para que no haya ningún hermano que pase necesidad. Oremos al Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Por todos los que viven la experiencia del dolor, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que por la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos sientan la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo cerca de cada uno de ellos. Oremos al Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Por nosotros aquí reunidos y todos los cristianos, para que el gozo de la Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos entusiasta de la misericordia del Padre manifestada en Cristo resucitado. Oremos al Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Para que en cada familia se viva el amor y la paz del resucitado, que en esta cincuentena pascual experimenten la misericordia de Dios y vivan el reino de Dios en permanente conversión. Oremos al Señor. Padre, aumenta nuestra fe. Padre de amor y de bondad, escucha nuestra oración, llénanos de tu misericordia que nos trae paz y nos hace misericordiosos con nuestros hermanos. Fortalece nuestras pequeñas comunidades cristianas para que viviendo el amor verdadero, el mundo crea en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos a la liturgia eucarística, iniciándolo con el ofertorio, momento que podemos ofrecer nuestras vidas al Señor y todos los que nos siguen a través de Radio Amistad, Super TV 55, Ave María TV también. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Junto al pan y al vino traemos estos alimentos, de manera especial en este día en que celebramos la misericordia de Dios, para que nosotros podamos, a través de la misericordia corporales, acompañar a nuestros hermanos más necesitados. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi
Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la fe y el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, y en luz está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, resucitado de entre los muertos. Aumenta nuestra. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Como tu preciosísima sangre, Jesús, purifícanos, lávanos, santifícanos, Señor, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En su tercer día, Miguel Castellanos, Ramona Guzmán, cuarto día, Madre María Teresa de Simone, octavo día, Tavares Antonio Reyes, Alina Hernández, María del Rosario Batista Mendoza, Chavo, Héctor Emilio de los Santos, Luis Ramón Mieses, Luis Ernesto Núñez Urenia, Mario Antonio Ramírez, Sabás Antonio Burgos Espinal, Luz Estela Díaz, Mauricio Rodríguez, Carlos Espinal Núñez, María Ortiz Viuda Domínguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, en acción de gracias por la vida de Isaura de León Estrella. Pedimos para ella bendición y salud. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Vamos en este momento a hacer una oración espiritual para los que estén aquí presentes, que no puedan recibirlo sacramentalmente a Jesús. Y también para los que nos siguen a través de Radio Amistad, Super TV 55, Ave María TV y por Facebook Live, YouTube. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y por favor, los que vayan a recibir, se ponen de pie con su mano izquierda sobre la derecha y cuando vayan a recibirlo, pues se quitan la mascarilla y se la ponen nuevamente. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos la realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. Tú nos reúnes, Señor, en torno al cáliz y al pan, y nos invitas a ser la luz del mundo y la
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un momentito, por favor, para darles algunas informaciones. Los sectores tienen su cirio pascual para visitar las comunidades, los hogares. Sabemos que estamos en pandemia, pero podemos hacer grupitos de 10. Se coordina el momento, la hora, en la noche, y pueden hacerse en el mismo momento y a la misma hora en diferentes lugares. De igual manera, podemos hacerlo entre familias, con mi familia, intercambiando con otra familia, o sea, vamos a vivir nuestra Pascua de Resurrección. No nos dejemos llevar nada más por la pandemia, porque todos salimos, todos vamos a diferentes lugares y vamos entonces nosotros a testimoniar que Cristo ha resucitado, y podemos hacerlo con todo el protocolo, poniéndonos nuestras mascarillas, manteniendo nuestro distanciamiento, pero podemos ir a los hogares a poder llevarle también la alegría a otros que quizás esperan de que lleguen a ellos esa luz para sentirse que Cristo ha resucitado. Así que animémonos todos a visitar nuestras comunidades, nuestras familias y llevarles ese cirio pascual. También recordarles que nuestro horario de oficina es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Porque a veces hay personas que vienen, que quieren anotar alguna intención, quizá la parroquia todavía aquí en el santuario también esté cerrada, que no esté en el horario, y pueden pasar con todo lo que necesiten, a inscribir algún bautismo, a inscribir un matrimonio, lo que sea, pasar por las oficinas. Recordarles también lo de del club del Padre Beltrán, el Club de los 300, que es una obra necesaria e importante para todos, porque es la forma de nosotros ayudar a todos esos muchachos que se están formando como sacerdotes. Y ojalá que podamos encontrar 300 personas. Hace tiempo que lo anunciamos y todavía no se completan las 300 personas que puedan dar 1,000 pesos al año. Ojalá que nos motivemos para eso. Igual, como siempre, también seguir ayudando a la Fundación de Corazón de Jesús, que recibe todo lo que ustedes puedan traer para ayudar a todas las personas que necesitan más que nosotros. Hay una proclama de matrimonio, Padre. Primera proclama. Víctor Manuel Jaques con Yulisa Filpo Gutiérrez. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. También agradecemos a Super TV 55, Ave María TV, Radio Amistad y todos aquellos que se nos unieron a través de Facebook Live y YouTube. La transmisión de esta celebración eucarística en que seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que pasen todos muy buen día en Jesús resucitado y María.